nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada. Y estoy aquí voluntariamente. Mateo, ¿y qué está prendido, Mateo? Todo este proceso de investigación y pensando. Bueno, señores, este es un caso que involucra a funcionarios de la Procuraduría General de la República que ocuparon cargos directivos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando podemos leer ese expediente es, primero, que se seguían haciendo negocios incluso después de que la magistrada Miriam Germán llegó a la Procuraduría General de la República. Habían, digamos, que estructuras que habían sido creadas por exfuncionarios de la Procuraduría General de la República que siguieron obteniendo beneficios económicos. Es el caso, por ejemplo, del alquiler de las impresoras, de cuyos datos ahora le daremos cuenta, y que se hacían por distintas fiscalías. Era una entrada mensual segura, porque además el dinero se descontaba directamente en términos financieros desde la Procuraduría General de la República. Esta operación beneficiaba a un funcionario que se puso de acuerdo con otro. Y bueno, aunque la Procuraduría tenía una testigo, que es una persona que fue sorprendida tratando de sustraer unos televisores y que lleva más de 2 meses presa, casi 3 meses presa, y ella dijo, parece que acordó decir todo lo que sabía para tener un tipo de acuerdo en su situación. Pues esta testigo refirió que había un negocio del subdirector financiero de la Procuraduría General de la República con las impresoras y que tenía otros tipos de negocios, porque señala que, por ejemplo, la construcción de pozos sépticos y de una empresa de grúas era suyo en combinación con un tío. Se buscaba familiares, según esos datos, para proveer de servicios a la Procuraduría General de la República. Pero, bueno, esto es una palabra y hay mucha gente que está diciendo, este es un expediente que se sustenta en una declaración. No, cuando usted va entonces a las evidencias se va a encontrar en que en el acto de allanamiento de ese funcionario se encontró toda la documentación de este caso, toda la documentación que lo vincula directamente con el servicio de alquiler de impresoras, que estuve conversando con algunos fiscales y me dicen que eran unas impresoras que además tenían problemas. Ustedes se imaginan eso es una cosa increíble dentro de la Procuraduría General de la República. Nosotros tenemos una imagen con todos los implicados en esta operación, que son 8 hasta el momento, pero vamos a recordar una frase que decía el director del PETCA, el señor Wilson Camacho, que si existen más personas, si se determina otras implicaciones, estas personas serán sometidas. Basta leer el expediente para darse cuenta de que ya hay alguna gente que sabe que tiene un compromiso con estas operaciones. Hay gente preocupada, me imagino yo. Allá arriba, después de Yangalán y después de Forteza, está el funcionario al que yo hacía referencia, que es el señor Solano. Este funcionario tenía una empresa y le voy a decir a nuestra productora que se puede ir, le voy a marcar para la página que iremos a buscar lo que trata sobre esta operación. Pero antes, si quisiera saludar a Uchilora, que está vía telefónica, como ya le hemos dicho, por asuntos de salud visual. Uchilora no puede estar expuesto a estas luces y entonces nos está acompañando en este tema desde su residencia. Uchilora, muy buenos días, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, descansando. Qué bueno. Por supuesto. Buenos días, don Uchi. Y esperando que llegue el momento de resolver con bisturí mi hemorragia intraocular, que me ha quitado más de la mitad de la visión de uno de mis ojos, ¿verdad? Pero todo eso lo resolverá la ciencia
y allá arriba también suelen favorecerme con este tipo de cosas. Así que espero pronto estar con mis dos ojos 100% en el programa. Nosotras Mira, también. este caso realmente es una muestra de la necesidad que teníamos de un Ministerio Público independiente. Necesitamos una justicia entera independiente, pero es mucho lo que se avanza cuando se trata del Ministerio Público, que es el que tiene a su cargo la investigación y la acusación. Fíjate, la senadora Farideh Raful mencionaba en un tuit que 12 veces le negaron, cuando ella era diputada, le negaron en la Cámara Baja su solicitud de que se interpelara a Jean Alain Rodríguez, entonces Procurador General de la República, por una serie de irregularidades. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Jean Alain Rodríguez tenía el apoyo de su gobierno y de su partido. La mayoría del PLD que tenía en la gestión pasada lo respaldó plenamente. Dice Farideh en un tuit: 12 veces nos negaron interpelar al entonces procurador en la Cámara de Diputados. Presentamos constancia de espionaje, de irregularidades en la investigación del caso de Brecht, pero nunca imaginamos lo que dice la solicitud de medida del Ministerio Público. Al menos ahora saldrá la verdad. Pero otra cosa que tiene que ver con esto es el hecho de que ha surgido de repente una organización formada por 15 abogados que se llama Observatorio por el Justo Proceso, OJP. Este recién creado observatorio de repente se da cuenta de que es una barbaridad la prisión preventiva. Critica la forma, califican ellos que deportiva, la forma deportiva de aplicar prisión preventiva en el país. Dice que los juicios, las audiencias de medida de coerción se transforman en juicios anticipados de culpabilidad, y responsabiliza de eso a procuradores adjuntos y jueces, dicen ellos, encorvados por la presión. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que se han dado cuenta ahora, muy tarde, porque, por ejemplo, siendo Jean Alain Rodríguez Procurador General de la República, sobre el caso de Brecht hicieron unos allanamientos selectivos y lo filmaron y le llevaron los videos a los medios de comunicación. Uno de los imputados de ahora, Miguel José de Moya, confesó que Jean Alain Rodríguez quería un show mediático con esas detenciones y esos allanamientos, y lo hicieron. Mira, ninguno de esos abogados se dio cuenta de lo que se dan cuenta ahora, repentinamente. Miriam Germán se lo dijo, la Procuradora General de la República dijo que cuando realmente se hacía un espectáculo de los procesos, nunca hubo una queja ni una observación de parte de esos abogados. Entre esos abogados están defensores de los imputados, por supuesto. Pero fíjense cómo se trata de disfrazar una defensa con una entidad que se preocupa por el debido proceso y todo esto, cosa que nunca le preocupó cuando lo hacía Jean Alain Rodríguez, porque este caso tiene la particularidad de que el perseguido fue ayer persecutor. Entonces, sacar los defectos
o las injusticias de la persecución hoy día y de las medidas de coerción y todo eso que se están haciendo con arreglo a la ley, como que se enseña demasiado el refajo. Así que quería hacer esa observación. Yo creo que sobre lo que usted menciona que ha denunciado el observatorio sobre el uso excesivo de medida de la prisión preventiva como medida de coerción, vale acotar que en efecto en el país ha habido esa práctica desde hace muchos años, don Uchi. Precisamente por eso nuestras cárceles muy lamentablemente están abarrotadas de personas en condición preventiva. Eso naturalmente es una denuncia que si no se hace cuando afecta al menos poderoso y solo se hace en algunas ocasiones puntuales, pues podría perder legitimidad, como es razonable. Pero la verdad es que las cárceles del país están llenas de personas que no tienen una condena y ello se supone que es la excepción. Se supone que de las medidas de coerción la más gravosa debe de ser utilizada como última ratio o como último recurso, como se le llama en derecho. Y al no ser así, lo que ha ocurrido es que, contrario a lo que se supone que sea el uso de las cárceles, que tenga una mayor parte de su población de personas condenadas, porque para eso son las cárceles, ¿no? Ahora tiene una mayor parte de su población, de personas en condición de prisión preventiva. A eso también se le suma una dilación en la capacidad del sistema judicial penal de enfrentar las audiencias y los casos penales, un desorden tradicional en el tema de los expedientes que poco a poco, con las renovaciones que se han hecho en los distintos estamentos del sistema judicial penal, han ido, la verdad, mejorando, pero el número no baja de manera significativa en lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Por eso, desde hace unos años, la proporción de personas privadas de libertad que son, internos en condición preventiva o internas en condición preventiva, la proporción, decía, se encuentra 60-40, 60 más o menos, dependiendo del año y dependiendo del centro, 60 personas en condición preventiva o en medida de coerción, ¿no? Y entonces 40% de manera condenada. Ello implica, por tanto, que el uso real de las cárceles, el uso para el que están diseñadas las cárceles, es el minoritario, digamos, que es el de la condena. De eso quiero rescatar sobre su comentario, todo eso para rescatar sobre su comentario, don Uchi, que hay mucha gente que se robó un saco de yuca, un pollo, cumpliendo una prisión preventiva que a veces excede el plazo que establece el juez. O sea, que hasta en la irregularidad que implica una prisión preventiva para alguien que ni tiene prueba que desaparecer porque se robó un saco de yuca, ni es de alta peligrosidad porque algunos de esos casos son meros robos famélicos. Entonces, además de eso, tiene que cumplirlo sin tener la eficiencia del Estado en la garantía de sus derechos de su lado. Y eso siempre será lamentable, don Uchi. Sí, adelante. Claro, tu enfoque como jurista es correctísimo. Y efectivamente uno de los problemas es la sobrepoblación que tienen nuestras cárceles debido a eso. Ahora, lo que cuestiono es que hay gente que se da cuenta solamente cuando le conviene darse cuenta. Es decir, eso que tú señalas nunca se dijo para defender al acusado de robarse un salami. Se usa con acusados de robarle miles de millones de pesos al Estado Dominicano. De manera que realmente a eso me refiero, que surge. Lo que pasa es que son difíciles de defender, muy difíciles de defender con la abrumadora cantidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Difíciles de defender individualmente, entonces tienen que inventar una lucha por asuntos generales. La prisión preventiva es una injusticia, se dan cuenta ahora. ¿Por qué no lo dijeron antes? No, ahora.
no cuando la aplicaba a Jean Alain Rodríguez, no, sino cuando se la aplican a él, es que es un problema. Veíamos, por ejemplo, más temprano en las noticias, al abogado de uno de los imputados, al doctor Cándido Simón, un saludo para él de paso, diciendo, para tratar de desmeritar la acusación del Ministerio Público en este caso, que usan a una persona que cometió delitos para acusar a otros. Se refiere a una exfuncionaria de la Procuraduría que ha dado informaciones aparentemente valiosas al Ministerio Público sobre actos de corrupción. Ella misma fue descubierta y confesó. Pero Cándido Simón, que es buen abogado, y se dedica a esa parte, ¿no?, de la parte criminal, él sabe como abogado que en nuestro ordenamiento jurídico se estableció la fórmula de negociar con los imputados. Es decir, él lo presenta como si fuera una monstruosidad. Dice, mira el testigo que buscan, a una persona que está involucrada. Bueno, sí, pero y eso no está previsto en la ley desde hace cierto tiempo, lo cual da muy buenos resultados. Es lícito y es legal negociar con imputados que no sean los principales, porque lo que persigue la justicia es desmantelar las organizaciones criminales para que la sociedad viva en calma. Y ahí había una organización criminal, evidentemente. De manera que, claro, ellos tienen derecho a decir todo eso y los imputados tienen derecho a tener una defensa jurídica y esos defensores usar todos los argumentos que puedan. Lo que quiero decir es que resultan muy flojos, salen resultando muy flojos esos argumentos, porque ahora les preocupa la prisión preventiva, ahora cuando le toca a Jean Alain, pero no cuando la aplicó Jean Alain, y le preocupan los shows mediáticos, y el show mediático lo dio él, pero entonces no era nada cuando estaban depredando las arcas de la justicia. De manera que no creo que tengan como mucha contundencia esos argumentos. Uchilora, hay un aspecto importante y yo sé que mucha gente está pendiente de si se va a transmitir esta audiencia de medidas de coerción. Decirles que las medidas de coerción son por lo general un proceso de las partes. Es decir, que se lleva ante el juez, el Ministerio Público dice yo acuso a estas o a estas personas de tal delito, y el juez verifica si los procedimientos que se utilizaron para documentar eso, los allanamientos, el arresto, si hay razones que le hagan suponer que ahí estamos frente a un caso, que se ha constituido un caso y dicta las medidas de coerción que el juez considere. Hasta ahora, en República Dominicana, en los casos grandes de corrupción hemos tenido procesos como el caso Pulpo, que se transmitió en directo las imágenes, el caso Coral, que se transmitió también en directo, pero tuvimos el de la lotería, donde hubo resistencia por parte del ex administrador de la lotería a que se transmitiera, y si una de las partes dice no estoy de acuerdo, entonces no se transmitió. Eso cambia cuando llegue a juicio, que ya sí es público, oral y contradictorio, pero la medida de coerción es si las partes quieren. Entonces con este caso... Quisiera acotar sobre eso brevemente, la base legal, el porqué de eso. La razón por la que la ley prevé que en la fase de medida de coerción y la fase de instrucción de los procesos penales no es obligatorio que el juicio sea abierto al público, es porque
se entiende que la apertura al público lo que garantiza es la transparencia del proceso a favor de la persona imputada. Pero en el caso de las medidas de coerción, como se está evaluando si el caso tiene méritos para pasar a un juicio, el derecho a la presunción de inocencia pesa más y por lo tanto se le da la opción a los imputados de tener el derecho de reservar ese proceso hasta tanto se determine si el caso tiene méritos para pasar a juicio de fondo, en cuyo caso ahí sí deberá transmitirse. Dicho eso, eso es como todo derecho, usted puede renunciar a ese derecho, usted puede decir, bueno, yo prefiero que el juicio sea público y que aún siendo una medida de coerción y aún la ley previéndome de ese derecho, para que no se haga público esa parte del proceso o no se haga pública esa parte del proceso, yo prefiero que así se haga y el juez, por tanto, puede acogerse a lo que determinen las partes, puntualmente las partes imputadas. Entonces, decía esto porque sé que hay mucha gente interesada, estuve conversando y cuando comenzó la audiencia, todavía no se había logrado ponerse de acuerdo las partes en la transmisión. Es decir, que ese día, el pasado viernes, no estaba claro al momento de iniciar si se iba a transmitir. Ese es un debate que tienen que tener las partes. Y el próximo jueves vamos a verlo, o sea, ellos tendrán que ponerse de acuerdo. Lo que sí se pusieron de acuerdo fue que los abogados de la defensa le dijeron a la magistrada, mire, nosotros no estamos listos, esto es un documento muy grande, no hemos tenido tiempo de leerlo, y la magistrada consideró que era viable esa solicitud y el Ministerio Público no se opuso y por eso fue pospuesto. Pero mira, Edith, yo Ajá. creo que este sí se va a televisar. Sí, probablemente, porque Jan Alain quiere. Jan Alain dijo previamente que él pide que ese juicio se transmita en vivo. Tenemos el corte del momento en que él lo dice en una llamada telefónica que tuvo antes de ser arrestado con posterioridad al allanamiento de su residencia en la Z101. Escuchemos cuando lo dice. Les invito, por favor, luchen porque no censuren la prensa. Si hay un juicio con este sancocho, les pido por favor que luchen para que sea público, se televise en todas partes, se ha transmitido por todas partes, que el pueblo tiene que ver la verdad. Ahora comenzará una campaña mediática por parte de ellos, sacando un sinnúmero de informaciones y poniendo los centavos en millones y los millones en trillones que no existen. Ninguna de esas personas es más seria que yo. Ese fue el comentario que hizo Jan Alain Rodríguez. Usted lo está Bueno, escuchando. pero qué bueno. Sí. Él quiere que se transmita todo. Bueno, quería en ese momento, no sabemos si después de conocerse el documento de medida de coerción sigue pensando lo mismo. Habría que verificar el jueves lo que digan sus abogados, pero él sí tiene interés en que se transmitiera. En ese momento él básicamente se refería a dos posibles tipos de imputaciones. Hablaba del tema carcelario, él decía que es todo eso que tiene que ver con el tema carcelario, y hablaba de la testigo, de lo que había dicho la testigo, pero no me parece que estuviese más informado, porque habló de casos muy específicos, muy concretos. Entonces, si el ex procurador general de la República tiene ese interés de que se difunda, es muy probable que incluso por el liderazgo que tiene entre sus pares, porque a fin de cuentas él era el jefe de los demás, ese juicio sea transmitido, esa audiencia sea transmitida. La verdad que sería bueno, pero además, ¿qué pasa con esto? Lo que el Ministerio Público va a decir, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, si esos abogados se sienten seguros de su defensa, es bueno que la gente lo vea. Que la gente vea y diga, cuando digan, no, esto es una, lo que sea, que fulminan las palabras del Ministerio Público, sí, porque ahora mismo se están preparando para eso. Yo creo que los abogados, en sentido general, tiene que ser, es muy extraño que un abogado se niegue a eso, porque para estos abogados, cuando tienen casos notables, está el tema también de poder demostrar sus habilidades en la defensa en una audiencia pública. Así que vamos a ver qué pasa. Pero Uchilora le compartía algo que está en estas medidas y que he dicho, hay dos elementos que muestran que esta organización siguió operando en algunas variables, por ejemplo, en que un funcionario de la Procuraduría General de la República articuló una entidad
para alquilar impresoras, algunas de las cuales no funcionaban bien por demás, impresoras que eran diferentes funciones y que las llevaba a todas las fiscalías del país. Y con eso ganaba unos cuartos mensuales. Eso queda absolutamente comprobado en el allanamiento que se le hizo a este funcionario. Yo quiero que por favor vayamos a la página primera que le había señalado para mostrarle a ustedes este allanamiento que fue, no, esa no es, esa es la segunda que vamos a poner. Es la primera, esa es la 67, yo dije que la 72 primero. El allanamiento al apartamento de la Max Enríquez Ureña, vengan conmigo por favor, Max Enríquez Ureña, pueden venir conmigo porque ese no es el documento. No es el documento, por favor, vengan conmigo. Ubíquenlo diferente. El allanamiento que se hizo en el apartamento de la Max Enríquez Ureña a la casa de Alfredo Alexander Solano Augusto, que es era subdirector financiero de la Procuraduría. Si lo pueden localizar, era la primera. Este señor, Alfredo Alexander Augusto, es que, bueno, ahí hay un error entonces, porque esa imagen que estamos mirando es de la empresa ACBS, que es otro caso. Esa es la empresa ACBS. La página es la página 70.7 de la página 70. No, espera. Sí, efectivamente, sí, perfecto. La empresa ACBS, es esa. Esa es la empresa ACBS. Este señor creó una empresa, el señor Alfredo Alexander Solano Augusto, dice el Ministerio Público, que se llama ACBS. Pueden poner, el error era mío ahí en esa gráfica. Esa es la gráfica que muestra cómo se relacionaba esa empresa. Miren la empresa, ACBS. Entonces, él, junto con otro funcionario, se hicieron un acuerdo y tenía como representante ese jovencito que está debajo, figuraba como, cuando lo buscan esta empresa, las autoridades se encuentran que esa está registrada o figura como gerente técnico de la empresa, Alexander Solano Hernández, que es hijo del señor Alfredo Solano. Alexander Solano tiene 21 años, es hijo del subdirector financiero y era el gerente de la empresa que está registrada a nombre de dos personas, creada en el año 2019, después que ellos llegan a la Procuraduría, en el 2019 crean esta empresa que está a nombre de Alberto José Betances Santos y Dilcia Méndez. Entonces crean una estructura para rentar impresoras. Esa es una entidad que se describe como de servicios múltiples, acarreos y demás. ¿Qué pasa? La persona que está detenida, que está presa porque le encontraron sustrayendo unos televisores, cuando se ve en esa situación, comienza a hablar con el Ministerio Público y entre otras cosas le cuenta que este ciudadano tenía una empresa que se encargaba de las impresoras y que incluso para sustituir la tinta era en ellos, relleno de cartucho y todo eran ellos. Y el Ministerio Público tiene ese testimonio. Pero cuando el Ministerio Público allana un apartamento de la Max Enríquez Ureña en la casa que está vinculado a este señor, de Alfredo Alexander Solano Augusto, se encuentran toda la documentación. Él es un funcionario que venía del CIRD y también tenía otros proyectos dentro de la Procuraduría, según la testigo. Ella dice que él está vinculado con la empresa Sol Grúa, que prestaba servicios a la Procuraduría en la construcción de pozos sépticos. Recordemos todo el tema que tiene que ver con la infraestructura del sistema penitenciario. Y dice ella en su testimonio que está recogido ahí que la vinculación es a través de un tío. Entonces él se encargó de todas las impresoras a través de esa empresa ACBS, de los cartuchos. Utilizaba esa empresa para rentar impresoras a todas las fiscalías del país. La empresa, en definitiva, dejó muchas evidencias y lo que encuentra el Ministerio Público, yo no se lo puedo decir todo porque es aburridísimo decirle factura por factura, pero bueno, les comento que él no se encontraba en ese apartamento, el apartamento estaba cerrado, es el edificio Flor María en la Max Enríquez Ureña y entraron en compañía del seguridad que fue testigo del allanamiento. Encontraron papeles, factura de la Fiscalía del Ceibo por una deuda pendiente de alquiler de impresora de mayo del 2020 a la empresa CBS por 47,000 pesos. Encontraron otras facturas que habían sido pagadas también de la Fiscalía del Ceibo.
Recibo de depósito de 360,000 pesos a nombre de Alfredo Alexander Solano Augusto. Facturas de la Fiscalía de Moca. Pago por deuda contraída entre julio 2020 hasta enero 2021 por alquiler de impresoras, 545,000 pesos. Ese pago de la Fiscalía de Moca se hizo en mayo de este año. O sea, con Miriam Germán ahí, ellos estaban alquilando impresoras en mayo de este año. La Fiscalía de San Cristóbal tiene varias facturas por alquiler de impresoras el año pasado y este año a la empresa CBS. Cada mes 61,000 pesos de alquiler y se mantuvo hasta este año el alquiler. Otras fiscalías que alquilaban equipos de esta empresa, que era un funcionario de la Procuraduría del Vinculado, eran la Fiscalía de Nagua, la Fiscalía de Hermanas Mirabal, Salcedo, que era 86,000 pesos mensuales. Cosa que se mantuvo también este año, pueden venir conmigo. San Francisco de Macorís, 123,000 pesos mensuales. Yo estoy diciendo aquellas fiscalías que aparecen varios recibos y varias facturas, y generalmente son todas el mismo precio. Por ejemplo, San Francisco de Macorís más caro, 123,000 pesos, pero la Fiscalía de Moca tenía un precio similar a la del Ceibo, 49,000 pesos mensuales. La Fiscalía de Samaná, 49,000 y algo, 49,000 pesos mensuales. La Fiscalía de Atomayor, 49,000 pesos mensuales. La Fiscalía de María Trinidad Sánchez desde agosto, y hay recibo hasta mayo. En el caso de esta Fiscalía, María Trinidad Sánchez, se mantuvo. En Atomayor hay recibos de una deuda sellado y recibido por la Fiscalía de Atomayor ya en esta gestión. También alquilaban, se encontró evidencias de que alquilaban las impresoras a la escuela penitenciaria y a la misma Procuraduría. Uchilora, esa es una parte, hay otro elemento, pero me quedo en las impresoras. Esa es la muestra de que estas personas tenían un beneficio económico, evidentemente es anormal, o sea, coalición de funcionarios le llaman, que era para negociar directamente. Entonces, mientras estuvo la gestión pasada, el pago se hacía directamente descontando de los fondos que le envía la Procuraduría a esas fiscalías. Eso es como los préstamos que hacen en alguna empresa, que la empresa se pone de acuerdo con quién presta, y entonces yo voy y le digo, yo trabajo aquí, préstame 500 pesos y me lo descuentan de mi nómina, es un pago seguro. Entonces es lo mismo, ellos tenían un mecanismo mediante el cual se le depositaba directamente desde la Procuraduría el pago de los servicios por alquiler de impresoras, que me imagino que las fiscalías pudieron haberse comprado sus propias impresoras gastando todo este dinero. Y aunque son montos, imagínense esos montos repetidos en todo el país. En todo el país y todos los meses. No, y siempre. Sí. Cada mes. Sí, don Uchi. Sí, lo que pasa es que está claro. Si usted es funcionario y al mismo tiempo proveedor de un servicio que lo escoge usted como funcionario, eso es corrupción, eso está prohibido. Tenían que haber hecho una licitación, cómo la iban a hacer, quién la iba a ganar si no eran ellos mismos, en caso de que lo hubieran hecho, pero no la hicieron tampoco. No, y si el umbral de precio no correspondía al proceso de licitación, porque la ley tiene diferentes umbrales, compras menores y demás, pues por lo menos observar de manera correcta las incompatibilidades que hay a los familiares de políticos y de consanguinidad que tiene la ley, porque en el caso, por ejemplo, de los hijos, están incluidos dentro de las personas que no podrían participar como suplidores o como contratistas en este tipo de situaciones. Habría que ver también lo que establece la ley para la participación accionaria de los hijos en las empresas, porque creo que también tiene que ver con el porcentaje de las acciones. Yo quería decir, don Uchi, recordar un comentario que usted ha reiterado en varias ocasiones y que me parece que extrapolarlo a lo del Congreso que mencionaba Farideh Raful puede ser de especial utilidad cívica. En ocasiones, sobre todo don Uchi, pero los tres hemos reiterado la importancia de que la ciudadanía reclame los cambios institucionales. Hoy tenemos una justicia independiente, por lo menos en lo que tiene que ver con el órgano acusador, porque la ciudadanía dominicana marchó y le exigió, porque llegó un punto donde ya no era políticamente viable negarle esa exigencia a la ciudadanía. Y así la división de poderes
ha ido fortaleciéndose, no porque le conviene al poder, sino porque la ciudadanía ha hecho que lo contrario sea tan inconveniente electoralmente, que pudimos avanzar hacia una justicia independiente, por lo menos en esa parte. Entonces, vamos a extrapolar esa misma lógica a lo que pasa en el Congreso. Faride decía ayer que por lo menos una docena de veces solicitaba que se interpelara, que se cuestionara a funcionarios de gobierno puntualmente al ex procurador general de la República y sin embargo no fue posible. Ese es el tipo de cosas que por mucho tiempo le ganó al Congreso la mala fama de ser un sello gomígrafo. El Congreso, al igual que la justicia, están diseñados por la Constitución de la República para servir de freno y contrapeso al poder ejecutivo del país. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un Congreso maniatado, un Congreso gobernado por los mismos intereses partidarios al margen de la ley que están presentes en el gobierno, que no tiene la capacidad o no tiene la voluntad de hacerle freno y contrapeso a lo que ocurre en el Ejecutivo? Entonces tenemos un Ejecutivo que ni la justicia le pasa cuentas, ni tampoco le pasa cuentas el principal representante de la población, que es el Congreso de la República, primer poder del Estado. Por tanto, quiero ahora aprovechar para reiterarle a la gente, ahora que estamos viendo esto, la importancia de fraccionar el voto. Así se cambia eso. Fraccionando el voto logramos que las fuerzas congresuales no estén abrumadoramente conquistadas por un solo grupo o un solo partido y que tengan que frenarse entre ellos, ponerse de acuerdo entre ellos, lograr alianzas, lograr incluso desencuentros que podrían devenir, por tanto, en un mejor freno y contrapeso del Ejecutivo. Lo que vimos en años anteriores de que el Estado estaba en sus tres poderes e incluso en sus órganos extrapoder, como vimos por ejemplo con temas de la Cámara de Cuentas y demás, gobernados en su totalidad por un mismo grupo o un mismo partido, es algo que definitivamente no le hace bien ni a la democracia ni al buen funcionamiento de ninguno de los poderes del Estado. Por tanto, así como usted marchó para una justicia independiente, en las próximas elecciones, en las siguientes, tome en cuenta que fraccionar el voto puede ser una estrategia ciudadana clave para limitar el poder del Ejecutivo. 100% de acuerdo. Excelente ese planteamiento. Uchilora, tenemos claro que hay dos puntos que decía que son algunas de las actuaciones, porque hoy solo miramos estos dos puntos, que se mantuvieron incluso después de que estas personas salieron de la Procuraduría General de la República. Los que le voy a presentar ahora trata de un imputado. El imputado es Javier Alejandro Forteza Ibarra. En el caso de Forteza Ibarra tiene unas características la acusación que van un poquito más allá, porque Forteza Ibarra está siendo señalado por acoso sexual en perjuicio de empleadas de la Procuraduría. Con posterioridad a la lectura del expediente y habiendo conversado de esto el viernes, he conversado con algunas personas que conocían de esta situación. Era como un secreto a voces dentro de la Procuraduría General de la República de que este hombre hacía eso. De hecho, hay al menos dos personas que se presentaron ante una superiora jerárquica dentro de la Procuraduría General de la República a decir que estaban siendo acosadas sexualmente. Sin embargo, fueron sancionadas. Y desde mi punto de vista... Es decir, sancionaron a las que hicieron la denuncia. Efectivamente, y pienso que la Procuraduría General de la República debería hacer una investigación que por la naturaleza que tienen los delitos sexuales, de por qué los mecanismos internos de la Procuraduría fallaron. Esto es muy relevante porque la Procuraduría General de la República es el órgano que vive predicando y enseñando a todo el mundo y a todas las organizaciones públicas y privadas sobre temas que tienen que ver con violencia en perjuicio de las mujeres. Estos casos que yo debo decir que he obtenido más detalles que lo que se encuentran en la acusación. Por eso hablo en estos términos. En la Procuraduría saben exactamente quiénes son estas mujeres y a quiénes se dirigieron y qué fue lo que le contestaron, y una de ellas terminó saliendo de su trabajo. Entonces, este sujeto que estaba siendo señalado en esos términos, eso queda, por eso lo estoy citando aquí, queda registrado. Hay un funcionario dentro del equipo tecnológico, que era el que él dirigía, que está señalándolo como que esa era una de las prácticas de tantas. Pero esto lo que nos muestra es un nivel de degradación institucional muy significativo. Este
Este funcionario además tiene la segunda parte de lo que decía de que hay algunas prácticas que se mantuvieron con posterioridad al ingreso de la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República. Yo pienso que esa gente pensaron que será que los otros eran ciegos o locos, porque solamente así le cabe en la cabeza a esta gente seguir entrando a los dominios tecnológicos de la Procuraduría. O sea, pensaron, estos no saben de eso y nosotros vamos a seguir entrando. Entonces voy a mostrar en el expediente el punto número 96, es la página 67, donde incluso hay una gráfica que documenta el ingreso de Forteza. Esa gráfica que ustedes tienen ahí es un registro que hizo el DICAT. Lo que hizo la magistrada Miriam Germán es que al comenzar su mandato, la Procuraduría General de la República pidió al DICAT, el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, una investigación de todo el tema tecnológico. Debo decir que conforme al expediente, esta investigación terminó reciente, el 30 de junio. Desde el primer día que llega la magistrada Miriam Germán hasta el 30 de junio, un equipo del DICAT ha estado trabajando y presentó lo que ellos llaman un informe preliminar, es decir, que es una investigación en curso. Esa investigación es la que pudo determinar cómo se borraron archivos, pudo recuperar archivos que, por cierto, en la residencia o en el lugar donde fue arrestado, este señor le ocuparon algunos equipos tecnológicos, le ocuparon discos duros, creo que eran 21. Propiedad de la Procuraduría, ¿no? Bueno, no lo afirma, tiene título de la Procuraduría y obviamente dentro de ese contexto se asume que es de la Procuraduría, pero no lo dice literalmente que sea, porque solo dice que fueron incautados. Una vez es incautado, supongo que le harán análisis forense y determinarán, pero a juzgar por todo lo que él hacía, porque la seguridad de la Procuraduría está diciendo que los sábados y domingos él iba con discos duros externos y los conectaba. Otro de sus empleados dice que apareció un usuario de él en la Fiscalía del Distrito Nacional donde no debía estar. Otro testifica que él le ordenó que instalara programas maliciosos que le permitían controlar el teclado de las máquinas. No importa cómo tú fueras y buscaras un programa seguro, no hay programa seguro cuando te han captado el control de las máquinas. Entonces, este señor dice, a inicio de septiembre del 2020, el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra continuaba accediendo a los servidores de la institución a pesar de que ya había sido desvinculado semanas atrás con el fin de seguir afectando el sistema central, como se puede verificar en la imagen siguiente, que es esa imagen. Esa imagen lo que tiene es el número, el registro de su computadora, desde donde sale, la fecha y la hora. Esto fue fue a las 5:27 de la tarde en el mes de septiembre, el día 8 de septiembre, cuando ya, recuerden que la magistrada asume el 16 de agosto. Entonces, el 8 de septiembre, cuando ya él no era funcionario, fíjense, su usuario, la segunda flecha que está ahí, es la del usuario. Esa gráfica es parte del informe preliminar del DICAT. Es un informe técnico pericial que ha realizado el DICAT y que me imagino que tendrá otros elementos porque eso fue apenas hace una semana la entrega de los datos preliminares, Uchilora y Carolina. Tremendo. La verdad es que por eso es que tiene que comenzar a preocuparse por que si la prisión preventiva y una corta y una larga, porque meterle mano a ese expediente le va a dar mucho trabajo a los abogados defensores. Esos se están ganando su dinero. O se van a tener que fajar muy bien para ganárselo. Obviamente con muy pocas posibilidades, suponemos, de éxito, porque es que las cosas están muy claras. Ese documento, eso es contundente, eso que tú acabas de presentar. Sí, ahí hay otros aspectos, está documentado con informe forense y todo. Sí, sí. Hay otros aspectos de esta investigación que estamos reuniendo elementos para referirnos a eso. Posiblemente lo hagamos mañana. Así que son aspectos muy importantes también porque se menciona a personas de mucha importancia. De manera que
Seguimos trabajando, indagando. Uchilora, una cosa también que yo decía, que creo que el tema de los delitos de acoso sexual, de violencia, deben ser investigados por la Procuraduría General de la República. Una pregunta, y que ayer me la hacía alguien especializado, que fue quien me hizo como mirar otros detalles. Cuando uno ve todo el tipo de operaciones que se realizaba, se pregunta, ¿dónde estaban los consejos superiores del Ministerio Público? ¿Dónde estaban? El Consejo Superior del Ministerio Público. Sí. Porque el Procurador General de la República opera acompañado de un cuerpo. O sea, no es las decisiones en el Poder Judicial, por ejemplo, las toma el Consejo del Poder Judicial. Cierto que en nuestro país, por ese ámbito del presidencialismo y demás, siempre quien preside, la gente entiende que es quien manda, y los que están ahí a veces se dejan subyugar, se dejan como influir de lo que decide quien manda. Aquí hay situaciones, yo recuerdo, que decían que en una elección de un Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente votaba por una persona y los demás esperaban a que el presidente votara, bajaban la cabeza y cuando el presidente votaba entonces levantaban la mano, porque es como seguir la corriente. Pero evidentemente el rol del Consejo Superior del Ministerio Público es relevante porque representa a los fiscalizadores, a los fiscales y demás. Y es gente que sigue en la Procuraduría, que sigue en la Administración de Justicia y que yo no digo que sean responsables, yo no digo que hayan hecho algo irregular, yo no digo nada, yo lo que digo es que debería explicarse de qué modo fue que este entramado funcionó y que no se dieron cuenta. Porque ahí hay cosas, por ejemplo, desde las impresoras, si tú para pedir un permiso tienes que someter el permiso vacacional al Consejo Superior del Ministerio Público, ¿cómo era que los mismos servidores estaban en esa disposición? ¿Cómo fue que se borró evidencia de la Procuraduría General de la República que afectó operaciones puntuales de la Procuraduría General de la República? ¿Cómo fue que se borró la evidencia de todas las solicitudes de extradición con sus respectivos expedientes desde el año 2016 hasta el año 2020? Entonces, bueno, sea por ignorancia, sea porque no tenían los mecanismos, sea porque no fueron informados, sea que no funcionaron los protocolos, sea lo que sea, me parece que también es una tarea pendiente de la Procuraduría General de la República, porque esto no es solo un caso en la justicia dominicana. Esto es un proceso de limpieza interna de la Procuraduría General de la República, porque ahora esos procesos tienen que regresar a su legalidad y regresar, digamos, a que todos los procedimientos estén claros. Entonces, esa es una tarea. Alguien me lo observaba y dice, no es posible. Bueno, consideran que no es posible. Quizás es posible que todo eso ocurra y que nadie se dé cuenta, por lo que sea. Y también es posible que se den cuenta y que en el ambiente que se fraguó allí, como se fraguó también a nivel nacional, en lo que tiene que ver con muchos de los asuntos que estamos viendo, la disidencia fuese tan condenada y tan perseguida que algunas personas, incluso estando en desacuerdo, no encontrarán en sí la valentía para oponerse. Sí, yo he encontrado mucha gente con mucho miedo. Y debo decir, cuando hablé del concurso de fiscales, que hice la denuncia, yo recuerdo a muchos fiscales hablándome con un miedo que yo nunca había sentido, de hecho lo dije públicamente esa vez. Decían, cuidado con tu teléfono, cuidado con quien tú hablas, cuidado con quien te junta, ten cuidado. Y yo decía, pero ven acá, yo no estoy denunciando a una banda delincuencial, yo estoy denunciando algo de un proceso institucional de un ministerio público. ¿Por qué me tengo que cuidar? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tenía que cuidar mi teléfono? ¿Por qué tenía que cuidar lo que escriba? Entonces, la gente del Ministerio Público, muchos se acostumbraron a eso. Aquí se le por acta, ningún fiscal podía hablar. Ahora yo veía que le reclamaban a Miriam Germán el otro día y digo, increíble, que Miriam Germán, que no se podía hablar, pero señor, usted tiene libertad para hablar, eso ha sido así. Fuerte era en esa época que nadie podía, y había que decir, si agarraban unos cuatreros en Atomayor que se habían robado 20 vacas, la noticia de esa 20 vacas y de eso tendría que salir de aquí, de la Procuraduría General de la República. Eso no podía decirlo el fiscal de Atomayor, y en eso los periodistas de las provincias están ahí. También la prensa que se acostumbró. Yo creo que aquí nos acostumbramos a muchas cosas, porque ¿cómo es que se cambia el procedimiento y le ponen un bozal a todo el mundo y eso no es noticia? Eso también, eso pasó, porque sí es una responsabilidad colectiva, Uchilora. Seguro que sí. Estamos terminando esta parte, Uchilora. Usted va a estar con nosotros en la entrevista, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Sí, porque tenemos al abogado del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Sí. Él está en nuestros estudios ya, el abogado Gustavo Viaggi Pumarol.
Entonces, sí, me quedo aquí. Sí, por favor, sería bueno. Claro. A nosotras nos entusiasma que usted se quede por la vía telefónica, aunque sabemos que cada vez que le pedimos que se quede un poquito más es un sacrificio para su salud. O sea que le agradecemos que se quede con nosotros en el próximo bloque, don Uchi. Sabemos que se lo piensa, porque tiene que pensárselo por la salud ocular. Sí, aunque debemos estimular, porque si no nosotras fuéramos repudiables, Ajá, si sí, estuviéramos no. animándole a que estropeara su salud, que él no Exacto. está leyendo. No. El problema que tiene es visual, ¿verdad? Además, un gusto Sí. entrevistar al doctor Gustavo Biaggi, que es un ¿Y usted? reconocido jurista. Y usted se puede sentar en una mecedora y cerrar los ojos y hablar con nosotros. Así que vamos a la pausa, ¿le parece? Sí, señor. Iremos a la pausa y cuando regresemos estamos hablando con el doctor Gustavo Biaggi, que es el abogado defensor del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. En este fin de semana le otorgaban unos servicios, al parecer, a la oficina del doctor Biaggi. Entonces queremos aclarar estos puntos y por supuesto hablar un poco del proceso.